que es lo que voy a enseñar en esta noche. ¿Listo? Dice así la palabra de Dios. Jesús le dijo: mujer, créenme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por regalarnos este tiempo, por permitirnos estar aquí, Señor. Eres tú el que has colocado el querer como el hacer por tu buena voluntad, y nos has permitido en esta noche estar en este lugar, Señor. Por eso te pedimos que nos des luz, que nos guíes, que nos direcciones, que nos ayudes a entender tu palabra y poder ser hacedores de ella, Señor. Hoy reconozco mi incapacidad para hacerlo, pero por eso recurro a tu ayuda, tu gracia, tu misericordia, tu amor, a tu fidelidad. Habla a tu congregación en esta noche a través de tu palabra, Señor. Confróntanos, Dios, exhórtanos. Queremos salir de este lugar renovados, transformados, con una palabra que nos avive, que nos haga libres, Señor, de la esclavitud del pecado, Dios. En el nombre de Cristo Jesús lo hacemos para tu gloria y para tu honra. Amén y amén. Listo, mis amados, vamos a ver hoy cómo vivir apasionados por Jesús. Cuando usted vive apasionado por Jesús, su vida es transformada, su vida es cambiada. Pero cuando usted no vive apasionado por Jesús, entonces su vida la va a pasar triste, agobiado, ¿ves? Estresado. Y por eso el tema de esta noche es cómo vivir apasionados por Jesús. Y vamos a empezar con una introducción que es una pasión por comunicar. Y hoy vamos a ver eso. ¿Qué realmente es la comunicación? La comunicación tiene que ver con el diálogo, la comunicación tiene que ver con el saber escuchar, la comunicación tiene que ver también con la parte social. Y quiero que miremos este tema, y les voy a mostrar más o menos el contexto general de este capítulo 4 de la historia de Jesús con la mujer samaritana. Quiero que pongan mucha atención, se lo voy a leer, ya se lo explico. El contexto general de esta historia se sitúa en Samaria, donde había un conflicto entre samaritanos y judíos, que sucedió aproximadamente en el año 536 antes de Cristo. El origen de los conflictos de los samaritanos con la población judía se inicia cuando los judíos regresaron del exilio y comenzaron a restaurar su religión. Los samaritanos quisieron unirse a ellos, pero Zorobabel, Jesúa y los demás dirigentes rechazaron de plano el ofrecimiento. Eso lo vemos en Esdras en el capítulo 4. Por las admoniciones de los profetas habían aprendido que su propia calamidad nacional había sido el resultado de su infidelidad a Dios. Convencidos de que los interesados habían corrompido la religión judía y celosos de sus costumbres y tradiciones, querían evitar caer de nuevo en los errores de la época anterior al exilio, y por eso eligieron el aislamiento religioso y social. Como consecuencia de esta actitud, se desarrolló un odio creciente entre las dos naciones, que con frecuencia se manifestó en actos hostiles. Los samaritanos se opusieron a los judíos que acababan de regresar cuando estos construían el templo en tiempos de Ciro. Al ser rechazados por los judíos, los samaritanos construyeron un templo en el monte Gerizim, en el cual ofrecían sacrificios de acuerdo con el ritual mosaico. Eso lo vemos en Segunda de Reyes, en el capítulo 17, del 24 al 34. El odio que existía entre judíos y samaritanos no había disminuido cuando Jesús ejerció su ministerio terrenal.
Varios pasajes del Nuevo Testamento lo indican claramente. Lucas 9, el capítulo 9, 51 al 54, y Juan 4, 9 lo menciona. Por eso la mayor parte de los peregrinos que viajaban de Galilea a Jerusalén evitaban pasar por Samaria y preferían hacer un desvío por Perea. Su religión no difería demasiado de la de los judíos en tiempos de Cristo, porque también ellos aceptaban el Pentateuco y esperaban que apareciera un Mesías. Lo vemos en Juan 4:25. Pero sus creencias religiosas eran más liberales, especialmente más que las de los fariseos, y habrían sido algo parecidas a las de los saduceos. Sin embargo, los cristianos no manifestaron discriminaciones de ninguna clase y aceptaron a los samaritanos en pie de igualdad. Eso lo vemos en varios pasajes, en Lucas capítulo 10 del 29 al 37, en Lucas 17 del 16 al 18, Juan 4, todo el capítulo 4 del 1 al 42 y Hechos 8:5. Bueno, ese es el contexto general de la historia que vamos a aprender en esta noche. Entonces, Jesús, hablando con la mujer samaritana, rompió todos los esquemas sociales que habían en esa época. Entonces, todo lo que les acabé de decir era que los judíos no se podían ver con los samaritanos, porque en tiempos anteriores, estamos hablando de 536 antes de Cristo, ellos tenían unos conflictos, y cuando fue el pueblo de Israel exiliado, entonces todos estos samaritanos vinieron y se establecieron en ese lugar y quisieron aprender todas las costumbres judías, todo lo que hacían los judíos, ¿sí? Pero ellos seguían adorando al Dios de Israel, pero también seguían adorando a los dioses paganos. ¿Y eso qué los llevó? Eso los llevó a esa mezcolanza con ese pueblo de Israel. Entonces, en la época de Jesús vemos, estos pueblos eran dos enemigos. Entonces los judíos no se podían ver con los samaritanos. Entonces cuando iban de Galilea a Jerusalén, entonces preferían dar otra vuelta para no pasar por Samaria. Esa era la situación que se estaba viviendo en ese momento. Entonces aquí vemos, todo en el capítulo 4, vemos la historia que la mujer samaritana llega a un lugar, a un pozo, que es el famoso pozo de Jacob. En ese pozo ella venía ¿a qué venía? A sacar agua. Pero ella venía en unas horas totalmente diferentes a las que las otras mujeres venían. Entonces vamos a mirar por qué. Entonces, porque esta mujer, ahí narra la historia en el capítulo 4, ¿cuántos maridos tenía? Dice la escritura que esta mujer tenía ¿cuántos maridos? 5. Dice 5 maridos, sí, 6 podría ser, porque dice 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es ¿qué? Tu marido. Entonces esta mujer, se dice en la historia que esta mujer era una mujer prostituta, pero ahí vemos que fue una mujer normal que trabajaba y fue por agua, pero fue en la hora que no iban las otras mujeres. ¿Por qué cree que no iba en la hora que no iban las otras mujeres? ¿Por evitarse qué? ¿Qué creen ustedes? Murmuraciones, los chismes, ¿ves? O sea, no vamos a decir que las mujeres son chismosas, porque los hombres aún son más chismosos, pero en esa época esta mujer prefería evitarse esos comentarios y por eso iba a una hora que no iban las otras mujeres. Esta era una mujer que quería vivir su vida, ¿ves? Pero vivía su vida apartada de Dios, apartada de Jesús. Entonces cuando llega a ese lugar, Jesús venía pasando por Samaria, pero Jesús vemos ahí lo que es la unión hipostática. ¿Qué es la unión hipostática? Jesús 100% ¿qué? Humano y 100% divino. Vemos ahí a la condición de Jesús 100% ¿qué? Humano, porque dice que estaba cansado. Los viajes que hacía Jesús no los hacía en caballo, no los hacía en limusina, no los hacía en los carros de esa época, los carros que andaban por tracción animal. Jesús lo hacía a pie. Y entonces cuando llega y pasa por Samaria, se sienta cansado, y cuando ve a esta mujer con el agua, le pide
¿qué le pide? Mujer, ¿dame qué? Dame de beber. Y esta mujer lo ve con el aspecto judío, por lo del atuendo y muchas características que tenían los judíos en ese entonces, y le dice, ¿cómo así? Tú siendo judío y yo samaritana me pides agua, si los judíos no se pueden ver con los samaritanos. Y Jesús comienza a hablarle, y Jesús en ese momento rompe todos los esquemas sociales y religiosos de la época. Además nos dio el más grande ejemplo de amor y misericordia. Le enseñó a esta mujer cuál es la verdadera esencia de la adoración. Y eso es más o menos todo el contexto en ese momento. Le mostró su estado de depravación, su incapacidad de búsqueda de Dios. Le abrió la puerta a la salvación. Le dio el agua de la que nunca volverá a tener sed. Y le dio propósito a su vida, revelándose como el Mesías. Eso hizo Jesús en ese momento. Jesús no pierde el tiempo. Jesús necesitaba pasar por Samaria porque Jesús necesitaba salvar a esta mujer. Era una mujer que necesitaba de Dios. Pero como hemos aprendido que el ser humano por su propia cuenta no puede buscar a Dios porque está incapacitado, esta mujer no podía buscar a Dios. Y entonces, ¿qué hace Dios? Dios la busca. Jesús va a su encuentro y habla con ella. Y podemos ver en el capítulo, vemos en el capítulo, todo en el capítulo 8, en el capítulo 4, que sigue la historia. Y la historia nos comienza a narrar que en ese momento que le pide agua, ella le dice, además, usted viene a pedirme agua, no nos podemos ver los judíos y los samaritanos. Y Jesús le dice, es que yo te puedo dar de un agua que nunca más vas a volver a tener sed. Entonces la mujer le dice, oiga, pero tremendo, si usted no tiene ni siquiera una vasija, no tiene un lazo, no tiene, ¿cómo usted va a sacar agua para darme? No entiendo. Y Jesús le dice, pero es que el agua que yo te voy a dar, esa agua va a ser diferente, es un agua que va a ser para vida eterna. Y esta mujer le dice, dame entonces de esa, yo necesito esa, ¿para qué? Para no volver más a dónde. Volver más al pozo. Yo no quiero venir más acá, aquí, a mí me cuesta venir a este pozo. Y ahora me toca venir en un horario diferente. Entonces yo quiero esa agua, dámela. Y en ese momento es cuando Jesús le comienza a hablar y le dice, pues mire, ve y le dices a quién. Ve y busca a tu marido. Y ella le dice, no, Señor, no tengo marido. Y le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tiene no es tu marido. En ese momento esa mujer, ¿qué hizo? Fue confrontada. Ahí fue, Dios le mostró su incapacidad, le mostró su depravación, le mostró su pecado. Y cuando la persona es confrontada por Dios, confrontada, tiene que haber 2 cosas. Tienen que pasar 2 cosas. O se arrepiente, nace de nuevo, muere a sí misma y comienza su proceso de regeneración a través del Espíritu Santo, o simplemente, ¿qué pasa? O simplemente no le interesa y sigue igual. Pero esta mujer fue confrontada en ese momento y miramos en el capítulo 4 que esta mujer le cambia el tema a Cristo. Le cambia el tema del que venía. En ese momento le habla sobre la adoración. Y yo decía, oiga, pero ¿por qué le cambia el tema? ¿Por qué le cambia el tema a Jesús si le estaba hablando de pecado? Le estaba hablando, 5 maridos has tenido y el que tiene no es tu marido. Y ella le cambia, le dice, ay, parece que tú eres profeta. Y ahí enseguida le cambia el tema y le comienza a hablar sobre la adoración. Y le dice que en ese lugar, en ese pozo, en ese lugar, todo ese monte, ¿cómo se llamaba ese monte? Se lo leí ahorita. ¿El monte qué? Gerizim. En ese monte había estado Jacob y les había dejado ese pozo. Y en ese monte eran donde ellos les habían enseñado que ahí eran donde debían que adorar al Señor.
Y le dice, nuestro padre Jacob nos dejó este pozo y nos dejó este lugar para adorar. Y usted dice que y Jesús le habla y le dice que el lugar para adoración, que ellos les habían dicho que los israelitas el lugar era Jerusalén, era Israel. Y le dice, y ahí es cuando comienza a confrontarla. Y vemos ya lo que es el tema ya de la adoración. Y yo quiero que miremos qué es realmente lo que es la adoración antes de seguir. La adoración es un estado espiritual contemplativo en el que el ser humano se sobrecoge maravillado, estableciendo una comunión íntima con una deidad. Eso es lo que habla el diccionario de la adoración. Adorar significa amar al extremo. Cuando se aplica a una deidad significa amar al extremo a una deidad. Aquí adoramos solamente a Dios. La Biblia nos enseña y nos dice que solo Dios puede recibir adoración y gloria. Ahora Él es espíritu y tales adoradores busca que lo adoren. En Lucas capítulo 4, versos 6 al 8, y dice la escritura en este capítulo de Lucas, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo ¿qué? Servirás. Salmo 66, 4 dice que toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Aquí, ¿qué es lo que nos enseña la escritura? Que solo a Dios se puede adorar. Nadie más se puede adorar. Dios es celoso. Y por eso a veces nuestras palabras, cuando hablamos con alguien y le decimos yo te adoro, es que yo adoro a mi hijo, yo adoro a esa mujer, yo adoro esto, estamos ¿qué? Contradiciendo lo que dice la escritura. Solamente podemos adorar a ¿quién? A Dios. Las otras personas pues las amamos, las queremos, valoramos lo que Dios hace. Valoramos a nuestro hogar, valoramos nuestra familia, pero solo a Dios adoramos. Él es solo digno de adoración y gloria. Esa es la parte de la adoración que estaba hablando. Cuando Jesús le habla, mujer, créeme, en el capítulo 4, el verso 21 del Evangelio de Juan, Jesús le dice, mujer, créeme. Nadie le dice, mujer, créeme. Y le sigue hablando. Cuando Jesús le dice, mujer, créeme, entendemos de que nadie podrá tener fe si Dios no se la da. Jesús la estaba confrontando con su creencia y tradición. Ellos solo conocían la ley, el Pentateuco, y era el monte Gerizim donde los samaritanos habían construido. Ellos habían construido un templo para adorar, ya que los judíos los habían rechazado. Ellos no conocían el resto de las escrituras, ya que los judíos sí, por los cuales venía la salvación, porque Jesús era judío. Él quiere hacerle entender que ya no es el lugar ni la manera carnal de adorar al Padre, que es con un corazón contrito y humillado, una adoración que sale de una vida cambiada y transformada por Él. Cuando Jesús le habla y le dice a esta mujer, mujer, créeme, le está diciendo, mira mujer, la única manera de que tú creas es si Dios deposita fe en ella. La fe es un don de Dios. Si Dios nos da fe a nosotros, podemos creer. Si Dios no nos da fe, seguimos bajo la ira de Dios, seguimos apartados de Dios. Y le dice a esta mujer, mujer, créeme. Y ahí la lleva a entender y le da fe, y ahí es cuando comienza a decirle que solamente se podía adorar a Dios en espíritu y en verdad. En el verso 23 y 24 dice que solamente esos adoradores buscan espíritu y en verdad. Este es el tiempo cuando los verdaderos adoradores entenderán por la palabra el sentido de la verdadera adoración. Ya no serán nuestras emociones, nuestra propia gloria, nuestra carne, nuestro protagonismo, ni complacer nuestras concupiscencias, sino realmente en espíritu y en verdad, dando siempre gloria a su nombre. Teniendo siempre un corazón dispuesto, honesto, sincero y transparente conforme a su voluntad. Eso es lo que Jesús está buscando de nosotros. Ahí vemos esa historia entonces. Vemos a Jesús confrontando a esta mujer, mostrándole su incapacidad, su depravación. Vemos a esta mujer también hablándole sobre
la verdadera adoración. Y vemos esas dos historias en una donde Jesús hace que esta mujer realmente su vida sea cambiada. Cuando esta mujer termina de hablar con Jesús y se va a Samaria, ella comienza a hablar de Jesús. Su vida fue cambiada, su vida fue transformada. Entonces, la verdadera pasión por Jesús está cuando usted realmente es confrontado por Dios y hay un cambio genuino en su vida, hay un verdadero arrepentimiento, y ahí es cuando comenzamos a dar frutos. Antes no. Por eso esta mujer, cuando fue confrontada, ella se fue a hablar de él. Y eso es más o menos lo que nos explica el contexto general de esta historia de esta mujer samaritana. Amén. Esa es la historia. No le voy a hablar más, ya creo que usted entendió muy bien. Quiero que miremos unas preguntas. Tengo 5 preguntas para hacerte con base a este tema, sobre una pasión por comunicar, sobre cómo vivir apasionados por Jesús. Cuando usted vive apasionado por Jesús, el mundo, las cosas que ofrece el mundo, ya no le interesan a usted, sino usted vive apasionado por Cristo, apasionado por aprender de Él, apasionado por conocer la Escritura. Eso es lo que queremos, que en esta noche podamos entenderlo y podamos llevar a cabo la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Okay? Vamos a mirar 5 preguntas. Quiero que usted me las conteste con base a este tema. Entonces, el primero es: ¿podremos tener fe por sí mismos? ¿Usted qué opina? ¿Podemos tener fe por sí mismos? No. Si Dios no nos da fe, seguiremos incrédulos. Por eso mucha gente, cuando le predicamos y le hablamos de yo no creo en Dios, y nosotros queremos meterle a Dios, mejor dicho, a las malas. Así no es que nos enseña la Escritura. La segunda pregunta es: ¿cómo se llamaba el monte donde los samaritanos iban a adorar? ¿Cómo se llamaba ese monte? Gerizim. ¿Listo? La tercera es: ¿cómo debe ser nuestra adoración? ¿Cómo debe ser nuestra adoración? En espíritu y en verdad. ¿Y de dónde provenía la salvación? En la partecita, no les leí, pero en la partecita Jesús, de la historia, Jesús le habla a esta mujer y le dice que la salvación proviene ¿de qué? De los judíos. Si usted ha leído toda la historia, ¿por qué? ¿Por qué proviene de los judíos la salvación? Porque Jesús fue ¿qué? Judío. El pueblo que Dios había elegido era el pueblo de Israel. La Biblia nos habla en Juan 1:12 que por cuanto ellos desecharon esa bendición, desecharon a Jesús, entonces Dios nos abrió la puerta para que nosotros ¿qué? Pudiéramos conocerle y Él pudiera salvarnos. ¿Ves? Entonces, no es un plan B de Dios, es el mismo plan A. Y esa es la manera. Por eso, ¿de dónde provenía la salvación? De los judíos. ¿Qué características tienen que tener los que adoran al Padre? ¿Cuáles son las características que tenemos que tener nosotros para adorar a Dios? ¿Cómo lo tenemos que hacer? ¿Cómo lo tenemos que hacer? En espíritu y en verdad. Listo, esa es la manera como debe ser nuestra adoración. Pero ¿qué características tienen que tener esa adoración en espíritu y en verdad? Que tiene que ser con un corazón ¿qué? Contrito y humillado. ¿Qué más les hablé? ¿Cómo? Una oración sincera, correcto, con una adoración que sale de una vida cambiada y transformada por Él. Por eso cuando venimos aquí a la adoración y usted no adora, usted se sienta y ay, qué pereza, yo solo escucho la palabra. Muy bien que escuche la palabra y la escritura, eso está excelente, pero si usted no adora a Dios, si usted no le dan ese deseo, esas ganas de adorar a Dios ni nada, pues usted en el cielo se va a pegar una aburrida terrible. Porque en el cielo vamos a estar a toda hora ¿qué? Adorando al Padre.
Y por eso cuando usted está apasionado por Cristo, usted adora. En espíritu y en verdad, no con la carne, no con las emociones, no hacer protagonismo para que lo vean, sino usted está metido como estaba David metido. David, dice la historia, dice la Biblia, la escritura en el Salmos, que Jesús, en los libros de Samuel, que David fue tanto que se metió en espíritu a adorar al Señor, que en el parque se quitó toda la ropa, adorando al Señor, danzando para Dios, en espíritu y en verdad, no en la carne. Y así tiene que ser nuestra adoración, que sale de una vida cambiada y transformada por Él. Nos apasionamos por seguirle, nos apasionamos por aprender la palabra, nos apasionamos por adorarlo. Él es el único que merece adoración y gloria por siempre. Y esa es parte de las 5 preguntas. ¿Listo? Ese es el tema que quería darles. Cómo vivir una vida apasionada por Cristo a través de la historia de la mujer samaritana. ¿Listo? Entonces ahora usted entendió por qué no se podían ver los gentiles, perdón, los judíos con los samaritanos. ¿Ves? Ahora sí entendió por qué Jesús rompió ese paradigma, cómo Jesús rompió todos esos esquemas. Jesús vino y rompió todas esas tradiciones y Jesús comenzó a unir para que todos fuéramos uno solo y no hubieran rivalidades en nadie. Así es, ya que en este proceso, en este tiempo de Navidad, en este tiempo es el tiempo, y no porque sea Navidad, en cualquier mes del año, deje de pelear con los demás, restáurese con su familia, restáurese con sus vecinos, restáurese con el que no se podía ver. Cuando nosotros somos realmente apasionados por Cristo, por Jesús, se quitan las fronteras, se quitan los límites, se quita todo. Las fronteras no deberían de existir. No deberían de existir, porque Dios nos llamó a todos a vivir en comunidad, a vivir en sociedad. Entonces Jesús vino y rompió esos esquemas. Los rompió. ¿Cómo así que no se pueden ver judíos y samaritanos? ¿Pero por qué? Y Él rompió eso. Y eso es lo que Jesús viene a romper de nosotros, nuestros paradigmas, nuestra religiosidad, a romper todo eso que tenemos aquí en esta cabeza hueca y enseñarnos realmente cuál es la verdadera adoración, cuál es la verdadera, como dice el apóstol Pablo, la religión sin mácula. Creo que Santiago también lo habla. ¿Cuál es la verdadera religión? Que es la que habla el Evangelio.